Bueno, y si el presidente se manifestó molesto, enojado por las cosas que están anunciando de corrupción, llámese el caso del huachicol fiscal, llámese el caso de los hijos y los amigos y los militares, etcétera. Si el presidente se manifestó furioso por lo que pasó en Ecuador, pues ese enojo hay que sacarlo, hay que dejarlo fluir. Y bueno, está claro que el presidente encontró la forma de dejarlo fluir. Y lo dejó fluir, ¿cómo? Pues aventando sobre la mesa una serie de iniciativas de reforma para diferentes áreas que están sumamente controvertidas. Rodrigo, ¿cuáles son esas áreas? Está proponiendo, primero, una reforma a la ley de pensiones que establece esto, que a partir de que una subcuenta del Afore que no haya sido reclamado cuando el usuario cumpla 70 años, automáticamente esos recursos pasan a que sean administrados por el Fondo de las Afores para el Bienestar. Es decir, se rompe el tabú por primera vez desde 1994 de la intocabilidad de que el gobierno no se mete a administrar pensiones de los trabajadores mexicanos. Eso se está dejando por un lado y por eso es gravísimo y por eso los expertos advierten, esto va a generar un mensaje de desconfianza muy, muy fuerte, porque ahora el gobierno que enfrenta presiones fiscales, que ya aseguró la campaña de Claudia Sheinbaum y también el secretario de Andrés Manuel López Obrador que no habrá una reforma fiscal, están buscando recursos de donde puedan para terminar los proyectos estratégicos y para seguir pagando los programas sociales implementados y elevados a rango constitucional en este gobierno. Entonces, esa es la primera reforma muy peligrosa. Viene desde arriba, ¿por qué? Porque quien la presenta no es un diputado de Morena desconocido, es nada más y nada menos que Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Segunda iniciativa, muy importante, la presenta Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, la reforma a la ley de amparo. Y parafraseando lo que se publica aquí se quiere evitar que el Poder Judicial, desde la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito, con la concesión de amparos, que es que los amparos y las suspensiones no tengan efectos generales, independientemente de... Déjame traducirlo al español. El no tengan efectos generales es que el sistema judicial no tenga la última palabra. Así es. Así es. Es decir, el presidente recuperaría el derecho a la última palabra. Así es. Sigamos. Eso es gravísimo. Es decir, se limita en gran medida la capacidad del Poder Judicial de ser un contrapeso. Y eso aplica incluso para leyes o para reglamentos que el juzgador considere en su sentencia que sean violatorios de derechos humanos o que sean abiertamente inconstitucionales. Es decir, se tendría que ver caso por caso y no como una detención a nivel general, a nivel sistema de esa ley inconstitucional o de esa ley violatoria de los derechos humanos. Y la tercera es la famosa reforma a la ley de amnistía que permitiría al presidente Andrés Manuel López Obrador conceder amnistía a cualquier criminal, pero aquí lo interesante es la exposición de motivos, porque la exposición de motivos es conocer la verdad en casos que no sean relevantes para el Estado mexicano. Es decir, el presidente se abroga. ¿Quién se decide que son relevantes o no? Por Dios. Descaradísimo. Y esto lo dice también en la exposición de motivos de Ricardo Monreal, quien fue también quien presentó esta iniciativa. No, hombre. Amnistía para quienes tengan aportaciones relevantes y comprobables para el esclarecimiento de los hechos de estos casos relevantes. Es decir, el presidente ya no necesita la Fiscalía General de la República. Él va a decidir abiertamente quién tiene y quién no tiene el criterio de oportunidad en los casos que le importen a su oficina, no a la oficina autónoma de la FGR. A ver, déjame para que ahorita veamos y discutamos antes de pasar contigo, Marcela. Ajá. Cada uno de ellos, más decir esto. Todos estos son trajes hechos a la medida del autoritarismo del presidente. Así es. No hay otra cosa. Y también es parte de meter en la agenda el interés de que la gente se asuste con iniciativas para que nos olvidemos de Ecuador, nos olvidemos de los generales y los hijos, del debate y del huachicol. Así es. Y Marcela. Bien lo dices, poder al pueblo o poder al presidente, al Tlatuani. Y yo creo que es el poder al presidente. Y esto es algo muy grave. ¿Por qué? Porque entonces va a poder defender a cualquier narcotraficante, a cualquier
estrategia de abrazos no balazos que sabemos que le conviene a su gobierno, que él sabe a quién va a poder defender. Lo están haciendo con alevosía y ventaja. Saben a quién, ellos ya traen en la cabeza a quiénes van a poder defender con esta amnistía. Y lo que más preocupa es que por mayoría simple se va a aprobar. Eso es lo grave. Entonces, eso es lo grave. Eso es lo grave. Por mayoría simple, ¿qué significa eso? Se puede aprobar, está casi aprobándose. Sí, que va a ser inconstitucional, pero ellos lo están haciendo con toda la alevosía. Claro, y va a haber, obviamente, ante la Corte, revisiones en la Corte, etcétera. Sí, pero pues al final... Pero, a ver, vámonos por, como decía Jack el Destripador, vámonos por partes. Primero, el caso de las Afores. A ver, ¿con qué derecho un gobierno se va a abrogar un dinero que no le corresponde? Nunca. A ver, una cosa es que se legisle para que ese dinero se dé dentro del marco de las Afores alguna utilidad mientras alguien lo reclama o nunca lo reclame y la bolsa siga creciendo, pero con un fin social desde adentro de las Afores. Orquestado por las mismas instituciones que manejan las Afores. Y otra es que el gobierno, así como hizo con los fideicomisos en este sexenio, se haga curriona, agarre todo y diga, ya me los desplumé. La excusa es que va a haber comités técnicos y reglas de operación, pero hasta ahora no tenemos absolutamente ninguna idea de quiénes van a conformar ese comité, bajo qué reglas se van a designar a los titulares de ese comité y tampoco cuáles van a ser las reglas de operación que al final van a regir cómo se invierte el dinero del retiro de los mexicanos. Lo digo, eso que estás diciendo, Marcela, es, a ver, ¿cómo se ahorita está completamente en cuestionamiento todo el famoso sistema del bienestar que está cuestionado y que tiene sobre ese lugar la sombra de la muerte de Carlos Ursúa, quien habló de la cantidad de millones de mexicanos que estaban elevándolos con casi 50,000 millones que no sabemos dónde están porque no nos abren la contabilidad. Segundo, en momentos en que el famoso INSABI que iba a reemplazar el Seguro Popular se hizo y se deshizo de la nada y nadie reclamó los miles de millones de pesos que se fueron a la basura con ese INSABI que no funcionó. El asunto de los medicamentos, lo mismo. El asunto de las obras insignia, todas mínimo al 100% y hasta el 300% arriba del presupuesto. Y todavía este gobierno insaciable de la Cuarta Transformación quiere echar mano al dinero ahorrado por trabajadores con el sudor de su frente. Yo agrego nada más un tema en esta parte. Esta semana, Agustín Caso, un alto funcionario de la Auditoría Superior de la Federación, que fue removido de su puesto, publica una carta reveladora donde dice: la Auditoría Superior de la Federación está completamente capturada y partidizada, al grado de que se ha rehusado hacer auditorías a Pemex, donde están los contratos de la red de ADE, al IMSS Bienestar, donde también hay contratos de la red de Amílcar Olán, y a la CFE, al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas y a la CFE. Es decir, donde esté el dinero y los negocios y el poder. O sea, la gente que aún cree en este gobierno, la gente que aún cree o que piensa votar por este gobierno, o sea, no veo por qué siguen cegados. O sea, siguen cegados ante algo que está más que evidente. No, Marcela. Y otra cosa que se está poniendo al desnudo es que nos falta en México un ente, llámese, obviamente, están tratando de quitar todos los entes democráticos, llámese INE, INAI, lo que sea, bueno, hasta ahora democráticos, un ente que regule todo esto, porque todo eso está bien, pero ¿y qué? Puede ser el Dios y puede seguir él diciendo y deshaciendo y nadie está haciendo nada y nadie debe hacer nada porque bajo la ley no se hace nada. Entonces, eso sí está, o sea, y no es nada nuevo, ojo, en las administraciones pasadas también pasaba, pero no así de descarado. Así de descarado no sucedía. A ver, vayamos al segundo tema, porque si no nos vamos a extender demasiado, son dos temas más. El segundo tema, ¿cuál era? El de la reforma de la ley de amparo. La reforma de la ley de amparo. A ver, esta reforma de la ley de amparo, el amparo en este país ha sido un instrumento sagrado dentro del sistema judicial. Sí. De hecho, un instrumento muy estudiado en el mundo y muy copiado por muchos países. Sí, claro. ¿Por qué? Porque le otorga al ciudadano el derecho a defenderse y el derecho a tener, claro,
también en su tiempo, en los tiempos anteriores a este gobierno, también muy abusado. No abusado del inteligente, muy de Ajá. abuso. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque básicamente pues había compra, o existe todavía compra, de jueces, de magistrados, de esto para hacer y deshacer. Dicho eso, pues hombre, ¿esto por qué hace el presidente? Porque el presidente pues, obviamente se cansó de que le echaran para atrás la reforma eléctrica, Así de que le echaran es. para atrás lo de la Guardia Nacional, de que todas sus iniciativas que sacó a capricho no pudieron pasar como él esperaba. Que ¿Y qué? frenaran el tramo 5 del Tren Maya, por ejemplo. Pues ya Exactamente. vamos en el plan Z. Entonces, no, ya ahorita el presidente dice, bueno, ¿qué puedo hacer para que lo que yo quiera, a pesar de que las mayorías electas democráticamente me paren y me frenen, y a pesar de que el sistema judicial, el tercer lugar para poder frenar en la última instancia las atrocidades, no se contemplen? Sí. Ah, pues yo Lo decido. grave de todo esto es, primero a nivel constitucional, porque otra vez se están derrumbando los contrapesos en este país, llámese Auditoría Superior de la Federación, llámese Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo que se está haciendo con esta reforma de la ley de amparo es despojar a los ciudadanos de un mecanismo de defensa frente al poder. Eso, es decir, despojar a los analizas, ciudadanos. ¿esta iniciativa es para darle más poder al ciudadano o darle más poder al poder? Y evidentemente lo que se está haciendo y lo que tienen en común estas tres iniciativas es elevar, digamos, el rango de poder y de alcance de las facultades que tiene la presidencia. Es decir, el proyecto político, tanto del presidente López Obrador como de la campaña de Claudia Sheinbaum, es crear una superpresidencia que tenga cada vez menos acotaciones constitucionales. Y el ciudadano, mientras tanto, está embriagado en todo lo social, en todo lo que si les dan 2,000 pesos, que si les dan. Están embriagados Bueno, en es esa lo que te iba a decir ahorita que parte. te iba a interrumpir. Era decir, ¿por qué la gente sigue votando? Porque es muy Sí. sencillo. Porque el olor al cheque de la beneficencia pública con impuestos que todos pagamos, pues hace que ellos pierdan y se les borre un poquito. Es muy O si maquiavélico lo lo que ven, hicieron. si lo ven, que es una pregunta importante para la próxima elección. Vamos a ver cuántos de los que reciben el famoso cheque de los 30 millones van a decir, yo sigo siendo leal a la causa. Claro. ¿Y cuántos van a decir? Con No. cheque o sin cheque yo ya no. ¿Por qué? Porque me está saliendo más caro que el cheque, las medicinas que no me dan, Las estancias las infantiles. tasas infantiles, la educación que no me gusta la que están dando, Por yo los mando a mis hijos pies. al colegio particular, la atención médica que yo me la tengo que estar ahora dando con, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Entonces, ojo, mucha gente dice, ¿por qué ahorita ya al final de su sexenio está haciendo todo esto fast track? Porque eso también lo va a cargar la sucesora o el sucesor. Claro. O sea, va a tener ese camino, ¿cómo se dice? Pues ya Limpio. limpio para eso. el tercer tema, perdón. Y lo que queda de relieve con todo esto es que la disputa política fuerte de ese país está en el Congreso y de quién se queda con el Congreso en la próxima legislatura. No olvidemos, esto no nada más se trata de quién llega a la presidencia. Va a ser un país muy diferente si Morena y sus aliados alcanzan la mayoría calificada. Así es. Entonces, la disputa en estados como Nuevo León, en estados como Coahuila, donde Morena podría colarse ahí con una posición también, va a ser clave, va a ser muy importante en el número de senadores y el número de diputados que van a tener en la próxima legislatura. Entonces, que pongan atención los actores políticos, que ponga atención la ciudadanía, que igual de importante como es la presidencia de la República, el Congreso va a definir en gran medida con iniciativas como estas, lo que va a significar el futuro de México. A ver, lo que valdría la pena que ocurriera si fuera un mundo ideal sería, se vale que tú votes por Claudia o por Xochitl o por Álvarez Maínez, a quien tú quieras. Pero que una vez que votes por Claudia, en el Congreso votes por la oposición a Claudia. O que si votas por Xochitl, votes en el Congreso por la oposición de Xochitl para que se mantengan los equilibrios. Sí, porque Es quien sea importante. quien gane la presidencia va a tener este traje a la Así medida. es. Cuidado con Morena que quiera que le esté construyendo una superpresidencia a la derecha. Claro. A ver, ¿y el tercer tema? Y el tercer tema, la ley de amnistía. La ley de amnistía, esa, bueno. A ver, ¿saben qué me recuerda toda esta serie de atrocidades legales o legaloides? Me recuerda el último año de Luis Echeverría. Otra vez. Luis Echeverría, cuando se le vino el mundo encima, tras la muerte de don Eugenio Garzazada, tras la muerte de Aranguren en Jalisco,
La crisis financiera también. No, eso primero. Y luego ya después de eso vino la crisis financiera que trajo lugar a la famosa devaluación del peso por primera vez en 22 años. Y que la gente estaba enardecida y diciendo queremos el cambio ahora sí ya, porque el PRI nunca había salido del poder. En el momento en que eso ocurre, ¿qué es lo que hace Echeverría? Empieza a ordenar a diestra y siniestra la invasión de tierras. Predios. Y empieza a hacer discursos violentos contra Estados Unidos, alineándose con el tercer mundo. Igualito. Igualito lo mismo, exactamente lo mismo. Y haciendo iniciativas alocadas, ¿sí? Salvajes, para que la gente se distrajera en todo esto y dijera, eso se nos va a acabar. Si no hubiera sido porque López Portillo acabó pactando con la derecha, Con ¿sí? el empresariado regiomontano específicamente. Comenzando por en la proa venía el empresario regiomontano, ¿sí es? ¿Qué pasa? Pues Echeverría estaríamos ahorita enfrascados en seguir con el... Ahora, López Obrador es Echeverría 2, haciendo en calca lo que él nació en el echeverriato en la política. Claro. Por eso él tiene en Él sus fue filas... priista, sí, sí, no, sí. pero por eso tiene en sus filas Sí, a Ignacio Valle, sí, sí, sí. que era un gran funcionario en el tiempo de Luis Echeverría. Por eso tiene en la Secretaría de Obras, nada Jorge más y nada Nuño. menos que a Jorge Nuño, el hijo del secretario particular que sirvió a Echeverría durante 50 años. Y podemos escarbar y encontrar a más gente, pero en el fondo, estos son, ya lo veo como le pasó a Echeverría, son gritos desesperados de alguien que siente que se le está yendo de las manos el poder. No, que ya se le acabó. Con el único diferenciador, la mañanera. Que yo siempre he dicho, en época electoral la deberían de eliminar y Xóchitl lo acaba de decir. Sí creo que la mañanera no debe de estar en la época electoral, porque ahí sí, Echeverría, pero en su tiempo no existían las redes sociales, no existía la mañanera, no existía, y ahorita en un 2x3 se levanta y dice lo que quiere decir. A ver. Te lo pongo en su dimensión justa de aquella época. A ver. El señor Echeverría Sí. dio manotazo sobre Excelsior El Excelsior. y sacó de director a Julio Sí, Scherer, sí. Lo padre, dije en una de las claro. editoriales. y lo saca, y Julio Scherer funda Proceso, que se convirtió en el faro referente, junto con medios, en aquel entonces, como el Norte de Monterrey, y con una media docena de periódicos en provincia que se mantuvieron incólumes, desafiando al poder en turno, desde Así Echeverría, pasando por los Portillo, llegando a Miguel de la Madrid, etcétera. Y en esa época, esos éramos las redes sociales. Pero si también se les acallaba y se les ponía tafetán, y había una amenaza, Marcela, porque, digamos así, el papel en el que se imprimían los periódicos, que era lo que entonces se leía, era controlado al 100% por la productora e importadora de papel. No había forma de comprar este país papel periódico si no se lo comprabas al gobierno. Te portabas mal, te bajaban la dotación diciéndote, está muy caro y no podemos importar. Y a cargo de un militar, Ramón. Pues claro, lo puedes pedir 100 toneladas, te alcanzan nada más 50. Con eso te bajaban la circulación. Es decir, es como si ahorita Facebook, TikTok, Instagram o cualquier red social, por sus pistolas, dijeran, no, ya estás demasiados seguidores, te voy a bajar a la mitad. Imagínate. No, pero por eso digo, o sea, ahorita lo que hacen las redes sociales es que la gente hace la red social. Sí, claro. Bien lo acabas de decir, el hashtag narcopresidente ya trascendió fronteras. Claro. Entonces, se le está yendo de las manos mal. ¿Con qué cerramos, Rodrigo? A ver, cerramos, nada más agregar que esta ley de amnistía es un traje a la medida a la frustración que tiene el presidente, que no ha podido avanzar la teoría del segundo tirador del caso Colosio. Y dice, si la Fiscalía General de la República no puede liberar por sí sola a Mario Aburto, pues háganme una ley a la medida para yo mismo indultarlo, con base en que me diga lo que yo necesito para armar un caso con consecuencias políticas, que van a tener consecuencias políticas en el 2024. Aquí la pregunta también es la siguiente. No nos olvidemos y aquí con eso cerramos. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó después de Watergate con Richard Nixon? Richard Nixon sale Sí, y se le empieza a perseguir. El que entró en lugar de Nixon, Gerald Ford, lo perdonó. lo perdonó, es un indulto. De una u otra manera es un indulto.
le dijo, hayas hecho lo que hayas hecho, lo hiciste en nombre del Estado y por tanto, ergo te absolvo. ¿Sí? Bueno, a lo mejor el traje de la medida que está haciendo aquí el señor es para que, Así llegando el caso y entrando quien vaya a entrar, se le venga algo encima y la parte de Una herramienta negociación, más de así negociación. como él negoció Claro. con Peña Nieto, con Osorio Chong y con Videgaray, los tres intocables del sexenio pasado, nunca aparecen en la mañanera. Jamás. Nunca se menciona la Casa Blanca, y menos ahora que hay una Casa Gris. Nunca se menciona. ¿Dónde está Mota Engel, Ramón? Ay, en la punta, después de Carlos Slim, es la segunda constructora más beneficiada por este gobierno y era una de las constructoras favoritas, junto con IGA Así del es. presidente Peña Nieto. Es decir, a ver, aquí el juego es muy perverso, es muy obvio, ya no se guardan las formas, lo que ahorita decía Marcela. Antes había un poquito de prurito de vergüenza en el cual le tapabas, como dicen, el ojo al macho. Hoy ya no. Hoy el presidente descaradamente exhibe sus cartas y se da el lujo de jugar el póker político del 2024 en la mesa de manera abierta sin que nadie le reclame. Ciudadanos, algo hay que hacer.